Piensen en los negocios que ustedes ven todos los días cuando salen de su casa a trabajar o a pasear. La sastrería, la panadería, la verdurería, cualquier empresa que venda servicios de contabilidad, que elabora códigos de software, cualquier tipo de empresa, siempre que emplee menos de 30 empleados, la llamamos micro y pequeña empresa. O si lo prefieren, MIPES. El 97% de todas las empresas que operan en Costa Rica son MIPES. Y más aún, el 95% de todas las empresas que operan en nuestro país emplean menos de 5 trabajadores y las llamamos microempresas. Estas empresas entonces son sumamente importantes para Costa Rica. Y al ser tantas, o mejor dicho, la mayoría, debemos preguntarnos qué motiva a estos empresarios a emprender, es decir, a crear estas empresas. Hay básicamente 3 motivos. El primero es de subsistencia. Una persona se queda sin trabajo y simple y llanamente se cuestiona, bueno, si no consigo trabajo, ¿cómo llevo sustento a mi casa? Y entonces algunas personas se ponen a vender ropa en el barrio, abren un pequeño bazar a la par de su casa, en fin, montan algún tipo de negocio. El problema de este tipo de negocio es que cuando la persona encuentra una mejor oportunidad de trabajo, simple y llanamente deja de operar en esta actividad. Hay otro tipo de empresa que se crea por estilo de vida. Hay personas que dicen, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero ser mi propio empleador. Y entonces esas personas crean una empresa, puede ser un bazar, puede ser una pequeña cafetería, en fin, una empresa que les da un sustento, les genera una cierta cantidad de riqueza que les permite vivir bien. Este tipo de empresas son importantes, pero estas empresas realmente no están interesadas en crecer de manera significativa, generar mucho más producción y por ende generar más oportunidades de empleo. Hay un tercer tipo de empresa que son las empresas que se crean para aprovechar oportunidades de mercado. Caso típico de estas empresas son los jóvenes que trabajan en alguna empresa grande, sea nacional o extranjera, y encuentran una oportunidad y dicen, yo voy a montar mi negocio. Conozco el caso de un par de muchachos que en Alajuela trabajaban en una multinacional en el Departamento de Investigación y Desarrollo generando códigos de software. Y ellos llegaron y dijeron, mira, lo que nosotros hacemos para esta empresa podría ser de interés para otras empresas, ¿por qué no nos montamos un negocio que supla ese servicio? Se salieron de la empresa y efectivamente hoy día tienen una empresa que vende diferentes servicios de este tipo a otras compañías. También conozco el caso de otros muchachos en Cartago esta vez, que trabajaban en una empresa grande que importaba moldes para los procesos productivos. Y lo interesante es que ellos se preguntaban, bueno, ¿y por qué es que se importan y no se compran en Costa Rica? Bueno, se dieron cuenta que no se compraban en Costa Rica porque aquí no había quien los produjera con los estándares de calidad y los requerimientos que estas empresas, la empresa donde ellos trabajaban, realmente demandaba. Pero como ellos sí sabían cuáles eran esos requerimientos, cuáles eran las exigencias de calidad de esta empresa, montaron un negocio que produce moldes. Hoy día le venden moldes a un montón de empresas y hasta exportan. Este tipo de empresas que aprovechan oportunidades de mercado son las que más hay que apoyar, porque este tipo de empresa sí quiere crecer hasta donde le sea posible y por ende son las empresas que pueden hacer crecer la economía costarricense de manera significativa, pero también generar importantes fuentes de empleo. Diciendo esto, uno debería preguntarse, bueno, ¿y cómo les va a estas famosas pymes? O MIPES. Bueno, hace unos años participé en un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo en donde nos hicimos una pregunta y era, analicemos qué les pasa a las empresas MIPES en Costa Rica en una década. Y cogimos el año 2002 al 2012 y nos preguntamos, bueno, cojamos todas las microempresas que operaban en el 2002
y veamos cómo han evolucionado al 2012. Y lo que encontramos fue que el 56% de esas empresas, 10 años después, ya no existían. El 38% seguían siendo microempresas. Y únicamente un 5% logró pasar del tamaño de microempresa a pequeña. Ninguna logró ser mediana, ninguna llegó a tener un tamaño mayor. Nos fuimos a hacer el mismo ejercicio en el caso de los emprendimientos, es decir, las nuevas empresas o negocios que se crearon en el año 2002. Y encontramos resultados muy similares. Una década después, 70% ya habían muerto. El resto de las que quedaron vivas permanecían como microempresas. Un 5% pasaron a ser pequeñas y únicamente un 2% llegó a ser mediana. Entonces, la conclusión que sacamos del estudio es las micro y pequeñas empresas en Costa Rica, que repito, son el 97% del parque productivo de nuestro país, no crecen. Y ahí surge una interrogante, bueno, ¿y por qué no crecen? Bueno, la razón de por qué no crecen es porque estas empresas enfrentan una gran cantidad de obstáculos importantísimos que les impide ser exitosas, ser más eficientes, ser más productivas y poder crecer y generar más fuentes de empleo. Déjenme contarles algunos de los principales obstáculos que enfrentan estas empresas. El primero es que muy pocas de ellas tienen capacidad de innovar. Es decir, tienen capacidad de desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio y llevarlo al mercado. Eso es sumamente importante porque sabemos que la innovación es el pilar del crecimiento de la productividad de cualquier empresa. Pero además sabemos que el crecimiento de la productividad es el factor fundamental que explica el crecimiento económico de las empresas y por ende de un país. Entonces, si las MIPES no innovan, es muy difícil de que tengan niveles de productividad alto. Para que tengan una idea, las MIPES pueden tener un nivel de productividad de 1/3 de las empresas más grandes de este país. Y por ende va a ser muy difícil de que puedan realmente crecer. Adicional a ello, estas empresas enfrentan serios problemas de acceso al financiamiento, ya sea para capital de trabajo o para inversión. Pero más importante aún, no tienen acceso a nuevos instrumentos financieros que les permita financiar actividades de innovación. Y en paralelo a ello, tienen muy poco acceso a servicios de capacitación y de desarrollo empresarial. Y como si esto fuera poco, la tramitología en este país es terrible. Y para que se den una idea de por qué esto es tan problemático para una MIPE, piensen en una microempresa que tiene 3 empleados, 2 o 3 empleados. Si tienen que ir a hacer trámites como los que hay que hacer a veces, y esos trámites les consume un día de trabajo, quiere decir que la mitad de la planilla o 1/3 de la planilla está atendiendo trámites en instituciones del Estado. Eso es fatal. Para una empresa grande eso no es problemático. Una empresa grande, si tiene 100 empleados, contrata una persona de que sea un mensajero y que haga esos trámites. Entonces, desregular una economía es fundamental porque de otra manera el peso que están recibiendo en las MIPES es muy grande. En adición a eso, muchísimas de las MIPES operan en el sector informal y esto genera una competencia desleal con aquellas MIPES que operan en el sector formal porque estas últimas pagan impuestos y colaboran con la seguridad social. Bueno, cuando uno ve este escenario, uno se pregunta, ¿y hay esperanza para las MIPES en Costa Rica? ¿Hay esperanza para Costa Rica? Yo tiendo a ser demasiado optimista y pienso que sí. Pero ahí, para transmitirle la idea de lo que quiero ahora, hay que pensar en la frase que Albert Einstein dijo una vez y fue, no podemos resolver los problemas que tenemos hoy día utilizando el mismo pensamiento que los creó. En otras palabras, tenemos que pensar fuera de la caja,
tenemos que hacer cosas diferentes si queremos obtener resultados diferentes. Y en términos de política pública, eso significa que lo que hacemos todos los días y hemos hecho por muchos años no está funcionando. Y entonces, dicho eso, básicamente lo que debería pensarse es en una estrategia eficiente de apoyo a las MIPES a través de programas y proyectos que de manera innovadora realmente ataquen las raíces de los obstáculos que les he mencionado y que enfrentan este tipo de empresas. Permítanme señalarles unos cuantos elementos de esta estrategia. El primero, me parece a mí, debería ser mejorar el acceso a los servicios de financiamiento para estas empresas. Repito, no solo financiamiento tradicional, sino principalmente desarrollar nuevos instrumentos financieros que permitan financiar actividades de innovación, que una vez más es lo que les permitiría crecer a estas empresas. En paralelo, deberíamos mejorar sustancialmente los servicios de asistencia técnica y los servicios de desarrollo empresarial. Aquí hay una buena y una mala noticia en Costa Rica. La buena es que contamos con las instituciones y los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa tarea. La mala es que no lo hacemos. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy tratando de transmitirles. Costa Rica cuenta desde el año 2008 con el Sistema de Banca para el Desarrollo, donde opera prácticamente todas las instituciones financieras de este país. Y este sistema viene trabajando muy fuertemente en mejorar todos los días el acceso al financiamiento de las MIPES en este país. Sin embargo, todavía estamos lejos de desarrollar instrumentos que permitan financiar la innovación. Por otro lado, tenemos al Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, que por ley debe destinar el 15% de su presupuesto ordinario y extraordinario en brindar servicios de asistencia técnica y de desarrollo empresarial a los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. Pero estas dos institucionalidades no trabajan de manera coordinada y junta, y entonces disipamos estos esfuerzos y los resultados son los que les he mostrado. En ese sentido, es de vital importancia dentro de esta estrategia incluir algo que en Costa Rica lamentablemente no tenemos la cultura ni la práctica para hacerlo, que es monitorear y evaluar el impacto de los programas y de los proyectos que implementamos. Solo si monitoreamos y evaluamos esos programas y proyectos, vamos a saber si tienen éxito, vamos a saber si no lo tienen, dónde estamos fracasando y qué hay que corregir. Ahora bien, todo esto es realmente importante por lo que les he dicho, porque las MIPES tienen un potencial inmenso en hacer crecer la economía costarricense, un potencial inmenso en hacer crecer las oportunidades de empleo. Pensemos, tenemos más de 400,000 MIPES que operan en el país. Y pensemos que 200,000 de ellas, si les diseñáramos una buena estrategia de acompañamiento, pudieran mejorar sus condiciones, crecer y cada una de ellas emplear una persona más. Generaríamos miles de empleos que tanto necesita esta economía. Yo sueño con que algún día realmente nos atrevamos a pensar fuera de la caja, a diseñar e implementar una estrategia efectiva de apoyo a las MIPES en este país. Para que cuando ustedes salgan a recorrer cualquier lugar de este hermoso territorio, no solo vean muchas micro y pequeñas empresas, sino principalmente puedan ver un país con un mayor nivel de bienestar. Muchísimas gracias.